Hola. Pregúntese. ¿Qué tan natural es nuestra alimentación? Para la sorpresa de muchos, lo que pensamos que es natural muchas veces está muy lejos de serlo, con consecuencias desastrosas para nuestro peso y salud. Acompáñenos para saber por qué. Este vídeo fue preparado por Alberto Nilsson. Sus más de 40 años de experiencia profesional han estado dedicados a la nutrición. Fundador del site Praham.net, ha ayudado a cientos de personas a alcanzar un peso saludable, trayendo enormes beneficios adicionales para la salud, que van mucho más allá del peso. La primera definición de natural es todo lo que se encuentra en la naturaleza. Lo artificial son compuestos creados por el hombre que no existen en la naturaleza. Aquí encontramos los colorantes, saborizantes y edulcorantes artificiales. El problema es que esta definición no es suficiente. Lo natural para el Homo sapiens tiene que estar alineado con su naturaleza. Además, como todos somos diferentes, tiene que ser personalizado. Por ejemplo, la leche es natural para quien posee la mutación genética, que le da tolerancia a la lactosa. Sin embargo, no lo es para quien es intolerante a la lactosa, como es el caso de la mayor parte de la población, y de prácticamente todos los mamíferos. Si bien, la madera se encuentra en la naturaleza, no es un alimento homo natural, ya que no estamos preparados para digerirla. De la misma forma, hay setas venenosas, que no son homo natural. A muchos les sorprenderá saber que los almidones de los cereales, leguminosas y tubérculos farináceos no son homo natural, ya que no podemos digerirlos crudos. La pregunta ahora es, ¿qué alimentos son homo natural? Podemos afirmar que la alimentación que acompañó a nuestros ancestrales, durante 7 millones de años, es definitivamente homonatural. Eran cazadores y recolectores. Su alimentación estaba compuesta por frutas dulces, legumbres, setas, nueces y alimentos de origen animal. Algunos pueblos conseguían miel de abejas. Es decir, somos omnívoros. El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años. Si le cortáramos el pelo, lo afeitáramos y lo vestimos con ropa moderna, llamaría la atención por su altura de casi 2 metros, su apariencia atlética y su figura esbelta. También sorprendería a cualquier médico, por la ausencia de prácticamente todas las enfermedades no transmisibles, tan comunes hoy en día. Con esta alimentación, para nuestros antepasados, era muy raro experimentar alguna de las enfermedades no transmisibles, tan comunes en la actualidad, como son la obesidad, diabetes, cardiovasculares, cáncer, depresión, caries, problemas óseos, problemas oculares, estreñimiento, baja inmunidad, hígado graso y muchas otras. Muchas personas se preguntan, ¿cómo esto era posible, si su expectativa de vida era tan corta? La explicación es muy simple. Las evidencias muestran que, antes del dominio del fuego, las principales causas de muerte eran las infecciones intestinales, debido a comer alimentos descompuestos, los ataques de predadores y las lesiones causadas por accidentes. O sea, no morían por causa de las terribles enfermedades no transmisibles modernas. Esto ha sido confirmado al estudiar poblaciones de cazadores y recolectores que aún se encuentran en nuestros días en las selvas de América, África y Asia. El dominio del fuego fue, probablemente, el cambio más importante en nuestra evolución. Hay evidencias de que, algunos grupos de Homo erectus ya dominaban el fuego. Se estima que, hace unos 125.000 años, esta era una práctica común para el Homo sapiens. Al cocinar los cereales, leguminosas y tubérculos farináceos, tornamos el almidón digerible. Sin embargo, debido a su alto contenido de carbohidratos, baja densidad nutricional y contenido de antinutrientes, estos alimentos continúan sin ser homo naturales. Felizmente, su consumo no era significativo, ya que se encontraban disponibles durante cortos periodos y en cantidades pequeñas. La revolución agrícola, que comenzó hace unos 10.000 años atrás, si bien, para la evolución de nuestra sociedad fue muy positiva, para nuestra salud, trajo cambios dramáticos.
Al cultivar cereales, leguminosas y tubérculos farináceos, en grandes cantidades, y poder guardarlos por más tiempo, fueron sustituyendo a las frutas, como única fuente de carbohidratos. Adicionalmente, llevaron a disminuir el consumo de legumbres, setas, nueces, y de alimentos de origen animal. Aumentamos el consumo de carbohidratos, por encima de lo que es homo natural. Y disminuimos el consumo de nutrientes esenciales, tales como vitaminas, minerales, fibras, proteínas, grasas esenciales y polifenoles. Lo poco, homo natural, de esta nueva alimentación, trajo consecuencias dramáticas para la salud. La primera evidencia de que algo andaba muy mal, fue el hecho de que nuestra estatura cayó, de casi 2 metros, a cerca de 1,5 metros. Muchas personas imaginan que la diferencia de estatura es genética. Sin embargo, las evidencias confirman que es principalmente debido a la alimentación poco homo natural. Durante las últimas décadas, pequeñas mejorías en nuestra alimentación han permitido que aumentemos nuestra estatura. Sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar nuestro potencial máximo, para el cual estamos genéticamente preparados. Los mamíferos, incluyendo a los humanos, alimentamos a los recién nacidos con leche materna. Después del destete, al no consumir más leche, los hijos dejan de producir las enzimas para metabolizar la lactosa, tornándose intolerantes a la leche, produciendo serios trastornos digestivos. Esta es una maravillosa herramienta evolutiva, que incluyen todos los mamíferos, para evitar que los hijos continúen alimentándose de la madre. Como la domesticación de los animales nos permitió tener leche de otros mamíferos, durante el destete las madres fueron sustituyendo la leche materna por leche de otros mamíferos. Con esto, se engaña a nuestro metabolismo, postergando la manifestación de la intolerancia a la lactosa. Una persona puede pasar toda la vida tomando leche, sin saber que es intolerante. Basta no tomar leche por un corto periodo, para que aparezcan los síntomas de la intolerancia. Posteriormente, aparecieron poblaciones mutantes, en el norte de Europa y en el oeste de África, que eliminaron la intolerancia, permitiéndoles tomar la leche durante toda la vida. Si bien, para estas poblaciones, la leche pasó a ser natural, más de la mitad de la población mundial continúa siendo intolerante. Para esta población, la leche, después del destete, no es homo natural. La revolución industrial, que comenzó hace unos 300 años, trajo nuevos cambios dramáticos. Comenzamos la producción de azúcar refinado. Esta es una caloría totalmente vacía. Es decir, solo aporta calorías, en la forma de carbohidratos, y poco o nada de otros nutrientes esenciales. Contribuyó con los cereales, leguminosas y tubérculos farináceos a desplazar a las frutas como única fuente de carbohidratos, aumentando su consumo muy por encima de lo que es natural. Podemos concluir que el azúcar refinado no es homo natural. Los aceites refinados no existían en la alimentación de nuestros antepasados. Esto es suficiente para pensar que no es homo natural. Esta es otra caloría vacía. Como tiene una densidad calórica alta, basta una pequeña cantidad para tener un alto consumo de calorías. Además, los aceites refinados de soja, maíz, girasol y canola son ricos en omega 6, el cual es un potente agente inflamatorio, perjudicando nuestra salud. Por lo tanto, definitivamente, no es un alimento homo natural. Los animales que nuestros ancestrales cazaban eran magros. Además, ellos preferían consumir los interiores, como el hígado, los cuales son muy ricos en nutrientes, incluyendo ácidos grasos esenciales. Pasamos a domesticar animales con más gordura, como la vaca y el cerdo. Para complicar las cosas, los criamos con dietas ricas en carbohidratos, convirtiéndolos en obesos, como lo hacemos con nosotros mismos. En la actualidad, las carnes marmorizadas tienen alta demanda, por ser más tiernas y saborosas, debido a su alto contenido de grasas. Desarrollamos embutidos, como las salchichas y la mortadela, que tienen 30% de grasas. Este alto consumo de grasas no es homo natural. Los alcoholes destilados son otra caloría totalmente vacía. No precisamos comentar mucho para concluir que no es un alimento homo natural. Ya vimos que los cereales no son homo naturales. Para complicar las cosas, durante la Revolución Industrial,
comenzamos a refinar los cereales, produciendo harinas altamente purificadas. Con esto, descartamos aún más, de su ya bajo contenido de vitaminas, minerales, fibras y polifenoles. Este alimento pasó a ser aún menos homo natural. La selección genética nos permitió desarrollar nuevas variedades de alimentos. A modo de ejemplo, vemos que el maíz original era más parecido con una espiga de trigo. A través de la revolución agrícola, los nativos de América seleccionaron variedades con más granos. En el sur de Europa, se continuó con esta selección genética. Posteriormente, se desarrolló la hibridación. La tecnología de transgénicos dio paso a nuevas variedades más productivas. Todo esto hizo que se aumente la disponibilidad de este alimento, forzando la reducción del consumo de alimentos más saludables, como son las frutas y las legumbres. Para contrarrestar su bajo valor nutricional, en las últimas décadas, se comenzó su fortificación con vitaminas y minerales. Tecnologías recientes, como la biofortificación, está permitiendo desarrollar variedades más ricas en nutrientes, tales como vitamina A y zinc. Sin embargo, esto no es suficiente para compensar la falta de nutrientes en nuestra alimentación. El maíz y derivados continúan siendo alimentos poco homo natural. Ya hablamos bastante, con relación a la intolerancia a la lactosa. Algo similar ocurrió con la intolerancia al gluten, presente en cereales, tales como trigo, centeno, cebada y triticale. Antes de la revolución agrícola, una parte de la población era intolerante al gluten. Es de imaginar que, viviendo en comunidades en que estos cereales eran la base de la alimentación, las personas intolerantes no hayan conseguido reproducirse, disminuyendo con relación a los individuos tolerantes. Una razón adicional para aseverar que estos cereales no son homo naturales. La revolución de la industria de alimentos inició hace poco más de 50 años, trayendo nuevos cambios a nuestra alimentación, ya poco homo natural. Aparecieron los aditivos, tales como colorantes, saborizantes y endulzantes artificiales, los cuales, por definición, no son naturales. Solo que, el problema no para por aquí. Algunos aditivos se obtienen de la naturaleza, como el glutamato. Sin embargo, como nunca se consumieron en cantidades tan grandes, trajeron efectos altamente negativos para la salud. Evidencias similares se acumulan para otros aditivos. Para la elaboración de carnes procesadas, se usan nitritos, los que, por acción del calor, reaccionan con las proteínas, para producir nitrosaminas, los cuales son potentes agentes cancerígenos. Esto hace de las carnes procesadas los alimentos más cancerígenos. Totalmente no homo natural. Los disruptores endocrinos son contaminantes que emulan a las hormonas, produciendo disturbios severos para la salud. Estas sustancias no son homo naturales. Para prevenir su acción, debemos evitar el contacto con retardantes de llama presente en las pinturas, alimentos envasados en plásticos, exposición a químicos industriales, fitoestrógenos presentes en alimentos como la soya. Preferir los alimentos orgánicos para evitar los pesticidas. Los estilos de vida cambiaron, llevándonos al sedentarismo, estrés y alta exposición a contaminantes. Todas estas situaciones no son homo naturales. La pregunta ahora es, ¿cómo todo esto impactó sobre nuestra alimentación y salud? Los alimentos de nuestros orígenes tenían baja densidad calórica. Es decir, podíamos comer una gran cantidad sin consumir muchas calorías. Las nueces eran los alimentos más calóricos. Como estaban disponibles, solo durante cortos periodos del año, no representaban un riesgo. En cambio, los alimentos nuevos tienen una densidad calórica significativamente mayor. Además, todos están disponibles en cantidades ilimitadas durante todo el año. Esta es una de las causas para el dramático aumento del sobrepeso y de todas las enfermedades no transmisibles. O sea, los alimentos nuevos, con alta densidad calórica, no son homo naturales. La carga glucémica es una medida de cómo los carbohidratos influyen sobre la variación de la glucosa en la sangre.
durante 7 millones de años, la carga glucémica de cada comida, proveniente principalmente de frutas, fue de alrededor de 20 gramos, pudiendo tener comida sin nada y otras con cantidades un poco mayores. Nuestro metabolismo no está preparado para manejar consumo elevado. En la actualidad, la media se encuentra en alrededor de 120 gramos por comida. O sea, alrededor de 6 veces mayor, lo cual no es homo natural. Esto explica el dramático aumento del sobrepeso y otras enfermedades no transmisibles. Los humanos dependemos de los alimentos para obtener los nutrientes esenciales. Entre los macronutrientes, tenemos carbohidratos, proteínas, ácidos grasos esenciales y fibras. Los micronutrientes incluyen vitaminas, minerales y polifenoles. También debemos complementar la alimentación con agua y exponernos a rayos solares para formar vitamina D. La ingesta muy baja de nutrientes nos lleva a enfermedades por deficiencias, tales como anemia, osteoporosis, constipación, inflamación oculta, fatiga, depresión, alteración del microbioma intestinal, problemas de piel, uñas y cabello, y muchas otras. Por otro lado, la ingesta de cantidades muy altas, llamada sobredosis, también trae serios problemas para la salud. El ideal es mantenernos en el rango intermedio, que nos aporta salud óptima. La densidad nutricional equivale a las veces que satisfacemos nuestras necesidades por nutrientes, en la cantidad de alimento que cubre nuestra necesidad por calorías, que, en promedio, es de 2000 calorías. Vemos que todos los alimentos que consumían nuestros ancestrales eran muy ricos en nutrientes, comenzando con las hojas verdes, continuando con las flores, tales como coliflor y brócoli, seguido por las setas, las frutas no dulces, tales como el tomate y el zapallo italiano, los tubérculos no farináceos, como las zanahorias y la betarraga, las frutas dulces y los alimentos de origen animal. Las nueces eran los únicos alimentos con una baja densidad nutricional. Su valor viene de su alto contenido de ácidos grasos esenciales. En cambio, los alimentos nuevos son muy pobres en nutrientes, siendo las leguminosas y los lácteos los únicos que tienen algún valor. Los demás, tales como tubérculos farináceos, cereales, alcoholes destilados, azúcares refinados y aceites y grasas refinadas, son calorías vacías. Es decir, aportan caloría y poco o nada de otros nutrientes esenciales. Una microbiota intestinal saludable nos protege del ataque de microorganismos patógenos, ayuda con el metabolismo de los alimentos y produce nutrientes, tales como el ácido fólico. La alimentación moderna, pobre en fibras solubles y polifenoles, deja nuestra microbiota saludable pasando hambre, con lo cual abandona nuestro intestino. El espacio que queda libre es ocupado por bacterias poco amigables, muchas de ellas patógenas. Además, estas bacterias se alimentan del exceso de carbohidratos, típico de la alimentación moderna. La consecuencia es que el intestino pasa de ser un ambiente protegido a un campo de batalla terrible, en el cual luchan constantemente nuestros sistemas de defensa contra los patógenos, liberando enormes cantidades de agentes oxidantes e inflamatorios. El daño puede ser tan grande que llega a producir perforaciones del intestino, lo que se llama de intestino permeable, con graves consecuencias para nuestra salud. Concluimos nuevamente que la alimentación alta en calorías vacías y en carbohidratos no es homo natural. El alto consumo de agentes inflamatorios, tales como carbohidratos, aceites inflamatorios y aditivos, junto con un bajo consumo de antiinflamatorios, tales como vitaminas, minerales, polifenoles y fibras solubles, nos lleva a un estado inflamatorio crónico. Literalmente, nos vamos quemando por dentro, con serias consecuencias para nuestra salud. Por ejemplo, hoy se confirma que las enfermedades cardiovasculares tienen su origen en la inflamación crónica y no en el colesterol. En nutrición, generar evidencias científicas no es una tarea fácil. Demanda inversiones considerables, largos periodos y estudios en gran número de personas. Esta dificultad ha llevado a la comunidad científica a vivir constantemente en una gran confusión, pasando para la población recomendaciones que, luego, tienen que ser contradichas. Por ejemplo, mantequilla o margarina. Grasas saturadas son perjudiciales. Huevo hace mal para el colesterol. Tomar vino es saludable. Los diabéticos no pueden comer frutas.
Las grasas han sido un campo de grandes discusiones. En los años 50, se publicó un trabajo que decía que las grasas saturadas eran la causa de las enfermedades cardiovasculares. Hoy se sabe que esto no es cierto. Podemos concluir que las grasas saturadas no son ni buenas ni malas. Sin embargo, como son calorías vacías, es interesante moderar su consumo. Se ha dicho que los omega 9 son saludables. Hoy se sabe que una parte importante de los beneficios del aceite de oliva viene de los polifenoles que contiene. Es homo natural comer alimentos que contienen omega 9, como los avocados y las aceitunas. Sin embargo, no es homo natural comer grandes cantidades de aceites refinados de estos alimentos. El omega 3 definitivamente es muy saludable, en gran medida, porque nuestra alimentación moderna es deficiente en este nutriente. Para sorpresa de muchos, recientemente se ha visto que los aceites vegetales, ricos en omega 6, tales como soya, maíz y girasol, son altamente inflamatorios. Si bien podemos consumir cantidades moderadas de omega 6, la alimentación moderna incluye altas cantidades, lo que se torna no homo natural. Por último, los aceites trans, producidos a través de la hidrogenación de los aceites vegetales, es altamente nocivo para nuestra salud. Definitivamente, este es un alimento totalmente no homo natural. La búsqueda por la alimentación ideal llevó a las autoridades de salud de Estados Unidos al desarrollo de la pirámide nutricional, la que posteriormente fue copiada por muchos países. Posteriormente, se vio que tenía serios problemas. Por ejemplo, la base está formada por alimentos no homo natural, como son los cereales. Los lácteos son una componente importante. Recordemos que este no es un alimento no natural para la mayor parte de la población. En el topo de la pirámide se incluyen los aceites. Hoy sabemos que, consumidos en grandes cantidades, no son homo natural. Afortunadamente, esta pirámide fue eliminada de las recomendaciones. No nos malentiendan. La evolución nos dio la capacidad de comer de todo. Podemos combinar los alimentos de los orígenes con los nuevos. El secreto es preferir los alimentos de los orígenes y moderar fuertemente los alimentos nuevos. El hecho es que, para la mayoría de los alimentos nuevos, al ser consumidos en grandes cantidades, pasan a ser no homo natural, pudiendo afectar seriamente nuestra salud. Lo dramático es que, en la actualidad, las principales fuentes de calorías son los alimentos no homo natural, tales como cereales, aceites y grasas refinadas, azúcar refinado, y bebidas alcohólicas, representando alrededor del 70% del total de calorías. Vean el bajísimo consumo de frutas y legumbres. Para complicar las cosas, es increíble ver el alto consumo de medicamentos, en especial a medida que la edad avanza. Muchos medicamentos nos hacen engordar. Los antibióticos destruyen nuestra flora intestinal, con las consecuencias que vimos. Todos tienen efectos secundarios indeseables. La noticia más importante es que una buena alimentación permite evitar el consumo de muchos medicamentos. Podemos concluir que el uso continuo de muchos medicamentos no es homo natural. La comunidad médica ha tratado de compensar la falta de nutrientes en las calorías vacías a través de los suplementos nutricionales. Sin embargo, hoy sabemos que los nutrientes funcionan integralmente dentro de los alimentos. Por ejemplo, la simple suplementación con calcio no tiene un impacto muy elevado si no va acompañado de vitaminas D, K, C, magnesio y varios otros minerales. Además, los suplementos de calcio son altos en aluminio, lo que lleva a acelerar el proceso de desarrollo de Alzheimer. Si bien los suplementos son importantes para quien tiene una alimentación inadecuada, no son homo natural para quien modera las calorías vacías. Otra solución, para compensar los maleficios de calorías vacías, ha sido la fortificación de los alimentos. El autor de este programa participó activamente en el desarrollo de la fortificación de la harina de trigo y maíz en toda América Latina. El problema es que estamos fortificando un alimento que no es homo natural, con lo que vamos a inducir a pensar erradamente de que ahora lo es. Con el objetivo de adelgazar y mejorar la nutrición, han aparecido varias formas de restricción alimentar.
Comparto la postura, de los vegetarianos y veganos, de querer proteger a los animales. Sin embargo, el restringir, parcial o totalmente, los alimentos de origen animal, no es homonatural, y trae grandes trastornos nutricionales. Eliminar totalmente los carbohidratos, o las grasas, como recomendado por algunas dietas, no es homonatural. Contar calorías, tampoco lo es. Los cambios no terminan. Continúan, con las revoluciones actuales, de las comunicaciones, informática e inteligencia artificial. La expectativa de medio y largo plazo es que, con estas revoluciones, muchas cosas mejoren. En este momento, sufrimos de una gran confusión, por exceso de información. Es, humanamente imposible, digerir todo lo que nos llega. Peor aún, una buena parte, no tiene sustento científico adecuado. Desafortunadamente, la sociedad llama de naturales a una serie de alimentos que están muy lejos de serlo. Aquí algunos pocos ejemplos. La buena noticia es que la solución es extremadamente simple. Como mencionamos, podemos comer de todo, incluyendo calorías vacías. No necesitamos privarnos de nada. Basta con aproximarnos, lo más posible, a la alimentación de nuestros orígenes. Adicionalmente, tenemos que incluir actividad física agradable y moderada. Si le gustó este vídeo, suscríbase al canal para recibir nuevas informaciones sobre este y otros apasionantes temas relacionados con nutrición y salud.